Ricardo siempre había sido un hombre de éxito, pero aquel día, al llegar a aquel camino polvoriento, la imagen que se desplegaba ante él parecía de un mundo completamente distante al suyo. En medio de un paisaje olvidado por el tiempo, donde las casas envejecidas contaban historias silenciosas, su mirada fue atraída por una figura solitaria. Un hombre de mediana edad, con el rostro marcado por el cansancio y la esperanza, empeñado en restaurar una casa en ruinas. Mientras el coche de Ricardo se detenía en un vaivén silencioso, él observaba al hombre con curiosidad y una punzada de inquietud. La luz tenue del atardecer reflejaba en los rasgos de esfuerzo del trabajador, quien con las manos callosas y una mirada distante mezclaba sudor y determinación. Acercándose con pasos lentos, Ricardo no pudo evitar interrumpir aquel escenario inusual. ¿Necesita ayuda?, preguntó Ricardo, con una voz que intentaba mezclar amabilidad y la seguridad de quien ya conocía el poder del éxito. El hombre levantó la mirada, sorprendido por la llegada del extraño. Sus ojos, profundos y llenos de historias no contadas, dudaron por un instante antes de responder. «Ya he visto días mejores, pero aún hay algo por restaurar aquí, aunque solo sea una parte de mí mismo». La respuesta sencilla y cargada de una emoción inexplicable hizo que Ricardo sintiera un escalofrío en la espalda. El contraste entre la opulencia que él llevaba y la simplicidad de aquel gesto de reconstrucción era casi palpable. Mientras conversaban, el ambiente a su alrededor parecía silenciarse, como si el propio tiempo quisiera absorber aquel diálogo tan cargado de significado. Ricardo se acercó, intrigado por la determinación del hombre y la aura de misterio que lo rodeaba. Cada martillazo y cada trozo de madera encajado contaban una historia de resiliencia, de una lucha contra las propias pérdidas, y mientras los dos hombres intercambiaban palabras, surgían preguntas sin respuesta. ¿Quién sería aquel hombre y qué secretos guardaba su mirada? ¿Qué lo llevó a aquel lugar olvidado y a luchar contra las ruinas del pasado? El crepúsculo ya avanzaba y las sombras se alargaban, trayendo consigo una atmósfera de suspense. Ricardo sentía en el fondo que aquel encuentro no sería mero, al azar. Algo más profundo palpaba allí, listo para revelarse poco a poco, pero jamás de una vez. Las palabras flotaban en el aire, dejando la promesa de que cada martillazo en aquella vieja casa escondía secretos capaces de cambiar no solo la vida de aquel hombre, sino también la suya propia. Ricardo no podía quitarse de la cabeza la mirada, cargada de secretos de aquel hombre, mientras conducía de regreso a la ciudad. Las palabras pronunciadas en el crepúsculo reverberaban en su mente, despertando una inquietud que no sentía desde hacía mucho tiempo. La imagen de las manos callosas, firmes en la reconstrucción de una casa abandonada, mezclaba dolor y esperanza, resonando memorias que Ricardo prefería enterrar. Al llegar a su lujoso apartamento, el contraste con la simplicidad de aquella escena lo consumía. En un ambiente de mármol y sofisticación, se veía envuelto por recuerdos de un pasado distante, repleto de promesas rotas y sueños deshechos. A la mañana siguiente, impulsado por una determinación repentina, Ricardo decidió regresar a aquella región olvidada, en un intento de comprender mejor los ecos que aquel encuentro inesperado había despertado en su interior. Con el coche recorriendo nuevamente la polvorienta carretera, se preguntaba si aquel hombre sería la clave para desvelar un enigma que lo había perturbado durante tanto tiempo. A medida que el paisaje se volvía más familiar, el empresario sentía que su corazón se aceleraba con una mezcla de ansiedad y expectativa. Al llegar, la casa en ruinas parecía aún más solitaria bajo el manto del amanecer. Ricardo estacionó el vehículo a cierta distancia y dudoso se acercó a la construcción que, a pesar de estar desgastada por el tiempo, emanaba un aura de resistencia. Cada paso sobre el suelo polvoriento resonaba como un recordatorio de que aquel lugar escondía historias que podían alterar la trayectoria de vidas. «Buenos días. Debe ser el hombre que estuvo aquí ayer por la tarde», dijo Ricardo, rompiendo el silencio con una voz que mezclaba cordialidad y curiosidad. El hombre,
que hasta entonces trabajaba concentrado en alinear tablas antiguas, levantó la mirada con una expresión que combinaba sorpresa y precaución. Sus rasgos, marcados por el tiempo y las batallas silenciosas, parecían cargar un peso que iba mucho más allá del desgaste físico. Tras un breve momento de silencio, respondió con una voz ronca, casi como si cada palabra fuera un esfuerzo, para revelar fragmentos de un pasado doloroso. «Me llamo Marcos. ¿Y tú quién eres para perturbar mi paz?» Ricardo sonrió intentando suavizar la tensión que flotaba en el aire. «Mi nombre es Ricardo. Ayer, al verte allí, algo despertó en mí. Como si tu trabajo allí pudiera remendar algo dentro. De mí también. No es común encontrar valor en medio de las ruinas». Marcos dudó, sus ojos recorriendo el horizonte antes de volver a fijarse en el interlocutor. ¿Valor? Tal vez. Pero no todo se puede reconstruir con clavos y madera, Ricardo. Hay cosas que el tiempo intenta enterrar, pero que insisten en resurgir para atormentarnos. Esas palabras resonaron en la mente de Ricardo, sacando a la luz recuerdos de un episodio que, hacía años, creía resuelto. Recordaba vagamente un error cometido, una decisión que lo había alejado de todo lo que un día amó. Pero Marcos continuó sin darse cuenta de que sus propias confesiones despertarían algo inesperado. Siempre he oído que, a veces, los fantasmas del pasado aparecen de maneras inesperadas, como un eco que se niega a callar. Tal vez lo que viste ayer fue más que una simple reconstrucción de una casa, tal vez sea una señal. Ricardo inclinó la cabeza intrigado y preguntó, «¿Una señal? ¿De qué hablas, Marcos?» Los ojos del hombre se entrecerraron y miró hacia el horizonte con una intensidad que parecía transportar al interlocutor a otra época. Tras un largo silencio, murmuró, «Hay historias que la tierra guarda, Ricardo, historias de traiciones, de promesas rotas y de secretos que nunca se dejan borrar. Ayer, mientras trabajaba, encontré un objeto enterrado bajo las tablas, algo que parece pertenecer a otro tiempo. No sé cómo explicarlo, pero sentí como si ese objeto me estuviera llamando, recordándome un error que cometí y que, tal vez, aún pueda ser corregido». El empresario sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podía evitar la sensación de que la mención de un error era una pista directa hacia algo que había intentado olvidar. Al mismo tiempo, el aura de misterio que rodeaba a Marcos hacía que cada palabra se transformara en un enigma por resolver. ¿Qué objeto era? «¿Ese?», insistió Ricardo, con una voz cargada de una urgencia que mezclaba profesionalismo y una curiosidad casi infantil. Marcos dudó, como si la respuesta le costara revelar algo muy personal. Entonces se acercó, sacando del bolsillo una pequeña medalla oxidada, que brillaba bajo la luz del sol naciente. Esto fue dejado atrás por alguien que creía haber hecho lo correcto, pero que terminó pagando un alto precio por sus errores. No sé si creas, pero siento que hay una conexión entre este objeto y lo que vivimos, y tal vez también entre nosotros. Ricardo sostuvo la medalla con cuidado, sintiendo el peso no solo del metal frío, sino también de las implicaciones que esa pequeña reliquia traía. Mientras los dos hombres permanecían en silencio, el sonido del viento levantaba el polvo a su alrededor, creando una atmósfera de introspección y tensión. Cada grano parecía contar una historia, y cada sombra escondía secretos que aguardaban ser revelados. «¿Qué pasó exactamente para que este objeto se dejara aquí?», preguntó Ricardo con una mezcla de escepticismo y fascinación. Marcos desvió la mirada, sus ojos perdiéndose en el mar de recuerdos que intentaba reprimir. Finalmente dijo, «Hace muchos años se cometió un gran error, un error que costó caro para todos nosotros, pero especialmente para mí. Este objeto es un recuerdo vivo de eso, una pieza de un rompecabezas que nunca logré armar correctamente. Quizás, si conseguimos descubrir la verdad detrás de él, podamos corregir lo que se hizo y, quién sabe, encontrar un camino hacia la redención». La intensidad de ese momento hacía que el ambiente se volviera casi palpable, como si el aire estuviera cargado de secretos listos para ser desvelados. Ricardo, sumido en sus pensamientos,
Sentía que el destino lo había llevado hasta allí por una razón, como si la historia de Marcos se entrelazara con la suya de una manera que aún no comprendía. Mientras el sol se alzaba, proyectando sombras que danzaban en las paredes de la casa en ruinas, los dos hombres permanecieron uno al lado del otro, cada uno atrapado en sus propios dilemas y esperanzas. Ricardo, con la medalla ahora firmemente en sus manos, se prometió a sí mismo que no descansaría hasta descubrir los misterios que ese objeto ocultaba, misterios que podrían alterar para siempre el rumbo de sus vidas, y así, con el sonido distante de un martillazo retomando el ritmo de la reconstrucción, las palabras de Marcos resonaron en la mente de Ricardo, dejando una pregunta inquietante en el aire. ¿Es posible remendar realmente los errores del pasado? ¿O siguen acechando a aquellos que se atreven a enfrentarlos? Ricardo regresó a la ciudad con la mente bulliciosa de dudas y un impulso inexplicable de descubrir los lazos ocultos entre su propia historia y el enigmático pasado de Marcos. Las palabras del hombre en la ruina, la medalla oxidada y el misterio del objeto enterrado no lo dejaban en paz. En los días siguientes, se entregó a la investigación, visitando la biblioteca municipal, conversando con antiguos residentes de la zona y rebuscando archivos que databan de décadas. Durante una tarde gris, mientras las hojas caían silenciosamente, en el paseo de la ciudad, Ricardo encontró a un viejo bibliotecario que parecía cargar con el peso de innumerables historias no contadas. Sentados en un sillón de cuero desgastado, el bibliotecario hojeó un álbum polvoriento de fotografías antiguas y señaló, con un gesto tembloroso, una imagen descolorida. «Mira aquí», dijo el anciano con voz ronca. «Este hombre, que aparece al lado de una construcción similar a la que viste, tiene el mismo semblante de dolor y determinación que describió Marcos. Fue conocido en su tiempo por intentar reparar algo que nadie se atrevía a arreglar». Ricardo examinó la foto con atención, notando detalles que lo inquietaban. Una marca peculiar en la solapa de la chaqueta del hombre, un símbolo casi imperceptible, grabado en su brazo. La imagen evocaba un sentimiento de déjà vu, como si un fragmento del pasado se hubiera infiltrado en el presente, conectando destinos de manera misteriosa. Después de la conversación, Ricardo decidió que su próxima parada sería la antigua alcaldía, donde los archivos públicos podrían revelar más pistas. Allí, en medio de papeles amarillentos y decretos olvidados, encontró registros de una fundación que años atrás había financiado obras comunitarias en la región. Uno de los documentos mencionaba la donación de una medalla especial ICO, un residente local como reconocimiento por un acto de coraje, un acto que, según rumores, implicaba el cierre de un capítulo doloroso de su vida. El nombre que saltó a los ojos de Ricardo fue Marcos Ferreira, idéntico al del hombre que tanto lo intrigaba. Al salir de la alcaldía con una carpeta repleta de información, Ricardo no podía dejar de sentir que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero aún faltaba algo crucial. La conexión entre su propia trayectoria y el pasado de Marcos seguía siendo nebulosa. De regreso a la ciudad, decidió visitar la vieja iglesia, donde los habitantes solían contar historias de tiempos difíciles. Sentado en el banco de madera, con las vidrieras filtrando la luz del atardecer, Ricardo escuchó atentamente las conversaciones de un grupo de ancianos que recordaban la época de grandes errores y reconciliaciones. «Dicen que Marcos cargaba un secreto», comentó un señor de mirada distante, mientras miraba hacia el altar. Un secreto que involucraba no solo a la comunidad, sino también a alguien muy influyente, que desapareció sin dejar rastro después de cometer un error irreparable. Intrigado, Ricardo se acercó y, con tacto, hizo preguntas. Entre susurros y miradas evasivas surgió una referencia enigmática, un episodio trágico que afectó profundamente la región y que, por alguna razón, nunca fue completamente esclarecido. Según los relatos, un empresario prometedor se había involucrado en una transacción controvertida, resultando en pérdidas irreversibles para muchas familias. Su nombre, murmurando entre suspiros y recuerdos, era vagamente familiar para Ricardo.
¿Una coincidencia o parte de algo mayor? En una mañana lluviosa, mientras el silencio de la ciudad parecía amplificar cada sonido, Ricardo reunió toda la información y regresó a aquella vieja casa en ruinas donde Marcos trabajaba. El ambiente estaba más silencioso y la lluvia suavizaba los contornos del paisaje, otorgando una atmósfera melancólica. Al llegar, encontró a Marcos concentrado en una nueva tarea: arreglar una pared que se derrumbaba lentamente. Ricardo se acercó con cautela, tratando de no interrumpir el ritmo del trabajo. «Marcos, he descubierto cosas que sugieren que nuestra historia puede estar más conectada de lo que imaginamos», inició Ricardo, mientras el suave sonido de la lluvia se mezclaba con el ruido de las herramientas. Marcos se detuvo por un instante, secándose el sudor y el polvo de la cara, y respondió con una mirada que mezclaba cautela y resignación. «Siempre supe que este día llegaría, Ricardo. La verdad, por más oculta que esté, tiene la manera de revelarse a aquellos que insisten en buscarla». Ricardo extendió la mano, mostrando uno de los documentos antiguos que había encontrado. En ellos, un nombre parecía sobresalir de las líneas amarillentas, casi como un grito del pasado. «Aquí, en registros de la municipalidad, tu nombre aparece relacionado con una donación hecha para reparar algo. Y hay un detalle. La medalla que encontraste está descrita como símbolo de un pacto, de una promesa sellada en el pasado. ¿Puedes decirme qué significa eso?» Marcos miró fijamente el papel, y por un largo momento, el silencio dominó el espacio entre ellos. Finalmente, con una voz baja y cargada de memorias dolorosas, dijo: «Esa medalla pertenecía a un hombre que, hace años, juró corregir un error terrible. Un error que costó muchas vidas y que desde entonces atormenta a aquellos que se atreven a recordar. La guardé como un recordatorio de que no todo puede dejarse atrás, sino también como una señal de que, tal vez, todavía haya tiempo para la redención». Mientras la lluvia continuaba cayendo, formando pequeños riachuelos sobre los escombros, Ricardo sintió que cada palabra de Marcos era una invitación a desenterrar secretos enterrados en el tiempo. La conexión entre el pasado y el presente se volvía cada vez más intensa, y la idea de que ambos estuvieran ligados por un hilo invisible adquiría contornos cada vez más definidos. «¿Y tú, Ricardo?», preguntó Marcos, interrumpiendo a los pensamientos del empresario. «¿Cargas también un peso del pasado? Algo que te trajo hasta aquí, como si este encuentro fuera parte de un destino que ambos no pueden ignorar». Ricardo dudó, sabiendo que revelar sus propios secretos podría cambiar para siempre el rumbo de aquella investigación. Sin embargo, la sinceridad del momento lo impulsó a compartir, aunque de forma velada, las dudas que lo atormentaban. «Hay sombras que me persiguen desde hace mucho tiempo, secretos que preferiría enterrar, pero que parecen haber resurgido para recordarme que la verdad nunca se oculta por completo». Marcos asintió lentamente, como si reconociera en Ricardo el mismo peso y la misma responsabilidad de buscar la verdad. Allí, bajo el sonido de la lluvia y el murmullo de los recuerdos, se formaba una alianza silenciosa entre los dos hombres, una alianza forjada no por elección, sino por la inevitabilidad de los destinos entrelazados. Mientras conversaban, pequeños detalles comenzaron a emerger. El símbolo grabado en la medalla coincidía con un blasón mencionado en antiguos documentos, y la fecha de una fatídica transacción aparecía, de forma oscura, en uno de los registros. Cada descubrimiento hacía que la red de conexiones se espesara, revelando una narrativa compleja de culpa, arrepentimiento y, tal vez, la posibilidad de redención. El clima cargado y la intensidad de las revelaciones dejaban claro que aquel camino apenas estaba comenzando. Ricardo sabía que para desvelar completamente el misterio que los unía, sería necesario enfrentar verdades duras y encarar sombras del pasado que muchos prefirieron olvidar. Pero en ese instante, la sensación de que la verdad estaba al alcance, aún envuelta en secretos y lagunas, era irresistible. Mientras el día se despedía, dando paso a un crepúsculo que pintaba el cielo con tonos dramáticos, Ricardo y Marcos permanecieron juntos,
inmersos en una conversación que iba más allá del simple relato de eventos. La búsqueda de respuestas era ahora un viaje compartido, un viaje donde cada fragmento de información era una pieza indispensable para completar un rompecabezas que podría cambiar no solo sus vidas, sino también la historia de toda aquella comunidad. Y así, con el sonido distante de truenos y el eco de las revelaciones, flotaba en el aire una pregunta inquietante. ¿Estarían, al desvelar los secretos del pasado, preparados para enfrentarse a las consecuencias de una verdad que durante tanto tiempo había insistido en permanecer oculta? Ricardo y Marcos siguieron juntos por el sendero de memorias y documentos. Cada paso parecía llevarlos más profundo en un laberinto de secretos enterrados hacía mucho tiempo. En el silencio tenso de una tarde que se tornaba oscura, los dos se acomodaron en un antiguo caserón abandonado, donde esperaban encontrar archivos y diarios que pudieran arrojar luz sobre los eventos que los unían. Las paredes desgastadas y los muebles cubiertos de polvo servían de testigos silenciosos de un pasado marcado por tragedias y errores irreparables. Mientras examinaban cajas de papeles amarillentos y libros con cubiertas descoloridas, Ricardo encontró una carta escrita a mano, cuyas palabras parecían vibrar con emoción y arrepentimiento. La leyó en voz baja. La verdad es como la luz que insiste en penetrar las tinieblas, incluso cuando todo parece perdido. El mensaje, simple pero cargado de simbolismo, hizo que su corazón latiera más rápido. Marcos, que había encontrado un antiguo cuaderno de anotaciones con relatos de reuniones secretas, interrumpió la lectura de un documento con una mirada preocupada. «Ricardo, hay algo en esta carta que no encaja con lo que encontramos en 1900. Los archivos del ayuntamiento», dijo Marcos, sus dedos temblorosos tocando la hoja, como si temiera que las palabras pudieran desaparecer. «Explícame», respondió Ricardo, ansioso por más detalles. Marcos respiró hondo y reveló que, entre las varias menciones a eventos trágicos, había una referencia a una figura de autoridad, un hombre influyente que, años atrás, fue responsable de decisiones que marcaron a la comunidad con injusticia. Según el cuaderno, este hombre había prometido enmendar sus errores, pero acabó perdiéndose en medio de conspiraciones y chantajes. La carta insinuaba que la medalla que llevaba Marcos sería, de hecho, un símbolo de ese pacto de redención, y que él mismo se habría involucrado de manera mucho más profunda de lo que imaginaba. Mientras discutían, el ambiente, antes silencioso, adquirió una nueva tensión con el sonido distante de pasos y voces. Un tercer hombre apareció en la entrada del caserón, su presencia marcada por una postura imponente y una mirada que parecía atravesar el alma. Sin presentarse de inmediato, observó a los dos con cautela, como si evaluara si esa reunión podría desestabilizar algo que él tanto valoraba mantener oculto. «Ustedes están tratando con asuntos que no deberían ser desenterrados», dijo él, su voz firme y autoritaria resonando por los pasillos vacíos. Ricardo levantó la cabeza, sorprendido, y encaró al recién llegado. «¿Quién eres tú?», preguntó, la curiosidad mezclada con un toque de alerta. El hombre, con un ligero asentimiento, respondió: «Mi nombre es Eduardo. Yo formaba parte del círculo de confianza de ese hombre influyente. Fui designado para seguir los desarrollos de ciertos acontecimientos y garantizar que secretos que pueden sacudir el orden no salgan a la luz». La presencia de Eduardo añadía una capa peligrosa a la investigación. Sus ojos penetrantes y calculadores traicionaban la intención de proteger algo que consideraba vital para mantener el equilibrio, aunque fuera injusto. Eduardo se acercó y, con un tono que mezclaba advertencia y melancolía, continuó: «Saben lo que están buscando. A veces la verdad viene acompañada de un precio que no todos están dispuestos a pagar». Marcos intercambió una mirada significativa con Ricardo, y ambos sabían que, independientemente de las consecuencias, no podían retroceder. Ricardo, sosteniendo firme la medalla que ahora parecía pulsar con un significado más allá de lo material, respondió: «La verdad ya está siendo exigida, Eduardo. Solo estamos decidiendo cuál será el valor de la deuda que necesitamos». Saldar Eduardo permaneció en silencio durante un largo instante.
evaluando la determinación de los dos. Finalmente suspiró y dijo: «Ustedes no saben lo que realmente están a punto de revelar. Esa medalla, los documentos, todo está interconectado a un error colosal cometido por ese hombre influyente. Una traición que destruyó vidas y deshizo lazos de confianza. Yo estaba allí siendo testigo de cada decisión, cada manipulación. Si la verdad es expuesta, podría arruinar no solo a los involucrados, sino toda la estructura que sostenía la comunidad». Mientras Eduardo hablaba, el ambiente parecía vibrar con una energía densa, cargada de miedo y resignación. Marcos, con la mirada fija en el cuaderno de notas, murmuró: «Elegí cargar este peso para buscar redención. Tal vez me haya involucrado demasiado, pero si la verdad no sale a la luz, el remordimiento seguirá carcomiéndome por dentro». Ricardo, por su parte, sentía una mezcla de fascinación e inquietud. Recordaba momentos de su propia vida en que los errores del pasado lo acosaban, y ahora se encontraba ante una oportunidad de, quizás, reparar aquello que no podía ser deshecho. Eduardo se acercó lentamente, extendiendo la mano para tomar uno de los documentos más antiguos que reposaba sobre una mesa de madera desgastada. Este documento describe el pacto firmado entre las partes involucradas en aquel fatídico episodio. Necesitan entender que hay fuerzas mayores en juego que el simple remordimiento o la redención personal. El poder, la lealtad y la avaricia se entrelazaron de tal manera que incluso si revelan la verdad, ésta podría ser distorsionada y utilizada para otros fines. La tensión aumentaba a medida que el sol comenzaba a ponerse, proyectando sombras largas y distorsionadas por las paredes del caserón. Cada palabra dicha, cada revelación, parecía cargar el peso de décadas de secretos y mentiras. La atmósfera era tan densa que por un momento el silencio habló más alto que cualquier explicación. Ricardo, con la voz baja, preguntó: «¿Y qué pasó con ese hombre influyente?». Eduardo dudó, y sus ojos traicionaron un conflicto interno. Finalmente, respondió: «Fue desacreditado, expulsado del círculo de poder y, en cierto sentido, borrado de la memoria oficial». Pero aquellos que realmente sufrieron, quienes aún viven con las cicatrices de ese error, nunca fueron olvidados. Y ahora, al intentar reabrir este capítulo, corren el riesgo de reavivar antiguas heridas. Marcos cerró el cuaderno con delicadeza, como si temiera que sus palabras pudieran despertar algo irreversible. «Tal vez sea hora de enfrentar la verdad, sin importar el precio», afirmó con una determinación que rivalizaba con la del propio Eduardo. A medida que la conversación se desarrollaba, las preguntas se acumulaban en el aire. ¿Cuáles eran exactamente los secretos que Eduardo intentaba proteger? ¿Cuál sería el verdadero significado de la medalla, ahora repleta de simbolismos y promesas rotas? Y, sobre todo, ¿estaría la verdad dispuesta a liberar los corazones o solo a profundizar las heridas que el tiempo intentó esconder? La verdad oculta, durante tanto tiempo sepultada bajo capas de poder y desespero, comenzaba a emerger lentamente, revelando que los errores del pasado no eran meros detalles históricos, sino fuerzas vivas que moldeaban el presente. En la mansión, bajo la luz temblorosa del atardecer, las tres figuras se encontraban en el epicentro de una tormenta silenciosa, donde cada revelación abría el camino a nuevos cuestionamientos y cada respuesta, a su vez, se convertía en otro enigma por desentrañar. La tensión acumulada en los últimos días finalmente se desbordó en una mañana gris, cuando la verdad, ya Ricardo se acercó, los ojos fijos en las palabras que parecían reflejar su propia inquietud. Susurró: «¿Esta promesa se reduce todo a un único momento de debilidad o traición?». Eduardo, que hasta ese momento había permanecido en silencio, respiró hondo y comentó con voz cargada de pesar: «Esta narrativa nos muestra que el pacto firmado no era solo entre hombres, sino con la propia esencia de la redención. Lo que sucedió aquel día resonó de forma irrevocable en la vida de todos nosotros. Cada documento aquí es un recordatorio de que elecciones erróneas
pueden condenar vidas enteras y que la verdad, una vez revelada, exige que se asuman las consecuencias. Mientras los tres discutían, el sonido de pasos resonó en el corredor externo, haciendo que miraran a la puerta con aprehensión. Una figura esbelta, con el rostro parcialmente oculto por la sombra de un sombrero, entró en el ambiente silencioso. Sus ojos revelaban inquietud y al mismo tiempo una fría determinación. ¿Realmente creen que están listos para enfrentar lo que se avecina?, preguntó la figura, su voz firme, pero impregnada de un tono de advertencia. Ricardo se adelantó enfrentando al nuevo visitante. «¿Quién eres? Ya pareces haber seguido cada paso de esta investigación». El hombre se quitó el sombrero, revelando un semblante marcado por el tiempo y las cicatrices de la historia. «Mi nombre es Enrique», respondió él con un gesto contenido. «Fui parte de aquellos que en ese entonces intentaron reparar lo inquebrantable, y puedo decir con convicción que no todos estaban dispuestos a pagar el precio del arrepentimiento». Marcos entrecerró los ojos, como si reconociera algo familiar, en la voz de Enrique y preguntó: «¿Estuviste allí cuando todo sucedió?». Enrique asintió lentamente, y sus ojos se perdieron en un pasado sombrío. «Presencié la traición y vi las consecuencias esparcirse como fuego en paja seca. Muchos sufrieron, y algunos fueron forzados a cargar con esta carga toda la vida. Hoy regreso para alertarles. La verdad que buscan no es solo una revelación de los errores cometidos, sino una invitación a enfrentar la propia oscuridad que habita en cada uno de nosotros». El clima en la sala se volvió aún más denso. Enrique se acercó a la mesa donde estaban los documentos y con un gesto cuidadoso señaló una fotografía envejecida que mostraba a tres hombres reunidos frente a una construcción imponente. «Este es el momento decisivo», dijo él, la voz baja casi como un susurro. «Aquel día marcó el inicio de una serie de eventos que, hasta hoy, atormentan nuestras almas. Se selló un acuerdo, y para muchos no hubo otra opción que aceptar la culpa por lo que se hizo». Ricardo, con los ojos húmedos, comentó: «Cada vez que miro esta foto, siento que mi propia historia se entrelaza con la de ellos. Es como si todos estuviéramos atrapados en un destino que no podemos cambiar». Enrique miró directamente a Ricardo y con un tono grave respondió: «Y es exactamente por eso que la verdad tiene un precio. Cuando sale a la luz, no hay forma de deshacer los lazos que nos atan al pasado. Están a punto de descubrir que algunos secretos, por más dolorosos que sean, deben enfrentarse para que haya posibilidad de redención». Mientras la conversación continuaba, la lluvia afuera se intensificaba, como si el cielo también quisiera participar de ese momento cargado de revelaciones. Eduardo, que se había mantenido observador, alzó la voz con una convicción que parecía consolidar el ambiente. «Ha llegado el momento de aceptar lo que estamos destinados a enfrentar. Si la verdad exige sacrificios, que sea con el valor de quien busca reparar los errores del pasado, incluso si el precio es demasiado alto para soportar». Marcos, conmovido por la emoción, sostuvo la medalla con firmeza y afirmó: «Ya he pagado un tributo inmenso por cargar con este peso. Hoy, al lado de ustedes, estoy dispuesto a enfrentar cualquier consecuencia para que podamos al fin encontrar un camino hacia la redención y la justicia». Ricardo miró los rostros que compartían ese destino de dolor y esperanza y sintió una determinación renovada. Sabía que los próximos pasos podrían alterar para siempre no solo sus vidas, sino también la historia de aquella comunidad marcada por errores y secretos. Mientras la lluvia golpeaba las ventanas y el crepúsculo envolvía el ambiente en tonos de melancolía, los hombres se preparaban para romper las barreras del silencio y revelar, de una vez por todas, los detalles de un pacto que, desde hace mucho, mantenía la verdad prisionera. En medio de preguntas sin respuesta y corazones cargados, quedó en el aire la certeza de que al desentrañar los secretos del pasado, estarían, al fin, listos para enfrentar el inevitable precio de la verdad. La lluvia caía con intensidad sobre la ciudad esa noche, como si el propio cielo llorara por los pecados y secretos que finalmente estaban a punto de ser revelados. En la antigua casona,
donde tantas charlas y descubrimientos ya se habían sellado, Ricardo, Marcos, Eduardo y Enrique se reunieron por última vez. El ambiente, impregnado de una mezcla de ansiedad y alivio contenido, parecía pulsar con la energía de un destino inevitable. Ricardo sostenía firmemente la medalla, comprendiendo ahora que el objeto no era solo un símbolo de error, sino también una llave para la redención. Sus ojos reflejaban la determinación de quien decide enfrentar los fantasmas del pasado para finalmente encontrar la paz. A su lado, Marcos mantenía el semblante serio, como si cargara con el peso de cada palabra no dicha y cada lágrima derramada a lo largo de los años. Eduardo, con la mirada firme, sabía que la verdad que se acercaba podría sacudir estructuras consolidadas desde hacía mucho tiempo, y Enrique, silencioso, observaba todo con la sabiduría adquirida por el dolor y la experiencia. «Ha llegado el momento de dar voz a lo que quedó enterrado», dijo Enrique, interrumpiendo el silencio con una convicción que resonaba en cada rincón de la sala. Ricardo asintió lentamente y con la voz temblorosa de emoción continuó. «Hoy no buscamos solo la verdad para nosotros, sino para todos los que sufrieron las consecuencias de un pacto que jamás debió ser firmado. Esta medalla, estos documentos, cada palabra escrita, son pruebas de un error que nos condenó a vivir a la sombra de la culpa». Marcos, que hasta entonces había permanecido con la mirada fija en una fotografía desvaída, levantó la cabeza y complementó. «Durante años cargué el peso de mi participación tratando al máximo de reparar lo irreparable, pero ahora entiendo que la verdadera redención solo llegará cuando confrontemos la injusticia, cuando permitamos que la verdad salga a la luz, por más dolorosa que sea». Eduardo, visiblemente afectado, dio un paso adelante y reveló, con voz entrecortada, los últimos secretos de aquel pacto sombrío. El hombre influyente, cuya ambición y codicia llevaron a decisiones irreflexivas, manipuló no solo los destinos individuales, sino la propia comunidad. Usó su posición para silenciar voces y ocultar la verdad, haciendo que la culpa recayese sobre los más vulnerables. Muchos fueron perjudicados, y pocos tuvieron el valor de luchar contra este sistema de injusticia. Con esas palabras, Enrique abrió un compartimento secreto en la pared, revelando una caja de madera envejecida. Dentro de ella había documentos, cartas y fotografías que comprobaban la magnitud de la traición y el verdadero papel de cada uno en aquel fatídico día. Entre los papeles, una carta manuscrita llamó la atención. Era la confesión de aquel hombre influyente, escrita en un momento de tardío arrepentimiento. Ricardo tomó la carta con manos temblorosas y leyó en voz alta. «Sé que jamás seré absuelto de los errores que cometí, pero dejo este registro para que la verdad no se pierda en las sombras del tiempo. Que aquellos que buscan la redención encuentren en este documento el coraje para enfrentar las consecuencias de sus actos y reparar lo que fue destruido». Al terminar de leer, un silencio cargado de emoción dominó el ambiente. Cada uno de los presentes comprendió que ese era el punto final de una larga trayectoria. El instante en que los pecados del pasado serían expuestos, no para causar más dolor, sino para proporcionar un camino hacia la justicia y la reconciliación. Marcos, con voz firme, anunció: «Mañana llevaremos estos documentos a la comunidad. Todos tienen derecho a conocer la verdad y a exigir responsabilidad de aquellos que la ocultaron». Ricardo, con los ojos húmedos pero el espíritu renovado, añadió: «Que este acto de valentía sea la semilla de un nuevo comienzo, donde la transparencia y la verdad puedan, por fin, sanar las heridas abiertas por el pasado». Eduardo y Enrique coincidieron en silencio, conscientes de que la decisión tomada allí representaba una ruptura definitiva con la cultura del silencio y de la impunidad. Fuera, la lluvia comenzaba a disminuir, como si la naturaleza también se rindiera al florecer de una nueva era. A la mañana siguiente, ante una multitud ansiosa, los cuatro se reunieron en una plaza central, donde los documentos fueron presentados y leídos públicamente. La verdad, expuesta en cada palabra y cada imagen, causó un torbellino de sentimientos entre los presentes: indignación,
tristeza, pero también una esperanza palpable de que la justicia, aunque tardía, sería hecha. Así, con el sol surgiendo tímidamente entre las nubes, la comunidad se unió para reescribir su historia. Los responsables del pasado sombrío fueron llamados a rendir cuentas, y aquellos que llevaban la carga de la culpa encontraron finalmente un camino hacia la redención. La medalla, símbolo de una promesa rota, se transformó en un emblema de la lucha por la verdad y la reparación de los errores. Mientras los residentes se abrazaban y las lágrimas se mezclaban con sonrisas de alivio, Ricardo miró hacia el horizonte y susurró para sí mismo: «Tal vez la verdad siempre exija un precio, pero hoy, al enfrentar el pasado, descubrimos que el costo de la redención es, en realidad, la libertad de un futuro sin sombras». Así, en aquella plaza, bajo la atenta mirada del tiempo, la historia encontró su desenlace, no como el fin de un ciclo de dolor, sino como el inicio de una nueva era, donde la verdad, aunque dolorosa, se convertía en la luz que iluminaba el camino hacia la justicia y la esperanza.